A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, un nuevo día más estoy encantado de dirigirme a todos vosotros en Oír para creer. Como sabéis, estamos emitiendo desde los estudios de A Viva Voz Radio en el 104.7 de tu dial. Y estamos asombrados de lo que Dios está haciendo a través de estas ondas, ya que Él lo usa todo para mostrarse a cada uno de nosotros. Y es que Dios usa diferentes caminos para poder mostrar lo que Él es, lo que Él quiere y lo que Él puede hacer en las personas que así lo deseen. Son hechos asombrosos, hechos que humanamente son imposibles de realizar. Y estos sucesos son los que comúnmente llamamos milagros. ¿Pero qué es exactamente un milagro? Nuestro diccionario de la Real Academia Española nos indica varias acepciones con respecto a esta palabra. La primera es que es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Y la segunda es que es un suceso o una cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Con lo cual podemos entender que un milagro es algo que sucede que no es normal, algo que es imposible y se vuelve posible, pero siempre para beneficio de la persona que lo recibe. Pero ¿sabes lo mejor? Resulta que Dios es especialista en estas cosas. La Biblia está llena de acontecimientos imposibles que se volvieron posibles. Solamente si lees cualquiera de los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas o San Juan, verás lo que Jesús hizo en favor de las personas. Fíjate que Jesús sanó a ciegos, mudos, cojos e incluso resucitó a personas después de varios días en la tumba. Y lo más fuerte es que Él mismo también resucitó después de haber muerto en la cruz por nuestros pecados, pero lo hizo por una causa, para darnos la vida eterna si realmente creemos en Él. Y quizá pudiéramos pensar que esto son cosas que quedaron atrás, que ya están ancladas en el pasado, pero realmente no es así. Dios sigue haciendo milagros hoy. De hecho, hoy quiero acercaros a 2 experiencias ocurridas en nuestros tiempos. En primer lugar, quiero que escuchéis la vida de un hombre que durante el siglo pasado Dios lo usó para darse a conocer a mucha gente. Fue un gran profesor, un gran autor, un gran publicador de diversos libros, pero sobre todo ha sido reconocido alrededor de todo el mundo porque Dios obraba por medio de él haciendo grandes milagros. Su nombre es Tommy Lee Osborne. Y ha dado a conocer a Jesús por más de 80 países, habiendo evangelizado naciones no cristianas por más de medio siglo. No es casualidad que Osborne y su esposa Daisy sean conocidos como la pareja en la historia que han predicado a la mayor cantidad de personas y han atestiguado el mayor número de milagros de sanidad, predicando diariamente a multitudes de 20.000 a 300.000 personas. Tommy Lee Osborne, conocido como T.L. Osborne, nació el 23 de diciembre de 1923 en una granja de Pocasset, Oklahoma. Fue uno de los 13 hijos de la familia Osborne. Desde niño asistía a una pequeña iglesia en Manford donde, solamente con 13 años, comprendió que aunque desde pequeña había escuchado y creía en Dios, era un pecador y necesitaba arrepentirse y entregar su vida a Jesús. Y así lo hizo. Y ese mismo año no solo él, sino toda su familia tomó la misma decisión, tras escuchar la predicación de su amigo Oral Roberts, que pastoreaba una pequeña iglesia en Sand Springs. Siendo adolescente, Osborne decidió dar su vida para ayudar a otras personas, enseñándoles la palabra de Dios y tratando de que conocieran a Jesús como su Señor y Salvador personal. Siempre acompañaba a su padre a grandes campañas evangelísticas, y en una de estas reuniones en la ciudad de Almo, California, conoció a quien sería su esposa, Daisy.
En 1942, después de un año de noviazgo prácticamente por carta, debido a la gran ocupación que tenía y a las pocas posibilidades económicas, se casaron en California y volvieron a Oklahoma. Desesperado por convertirse en evangelista, Osborne vendió todo lo que tenía para comprar un vehículo que Daisy y él usaban para moverse por toda la región, por California y por Oregón, hasta que establecieron en Portland su primera iglesia. En 1945, a la edad de 21 años, tuvieron la oportunidad de ir a la India, lugar que el Señor había puesto siempre en sus corazones. Recordaban las palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo: «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura». Ellos querían compartir el amor y la gracia de Dios con todo el que no le conocía. Pero este viaje no fue como ellos imaginaban, ya que, aunque predicaron e hicieron que algunos rindieran su vida a Jesús, regresaron a Estados Unidos profundamente desanimados, enfermos de fiebre tifoidea y sintiendo que habían fallado. T.L. Osborne reconoce: Daisy y yo fuimos a la India cuando aún no estábamos preparados para hacer frente a las antiguas religiones y antes que entendiéramos el poder de los milagros de Cristo. El problema fue que no hubo confirmación por parte de Dios para esta misión. Los hindúes cortésmente aceptaban a Cristo como un Dios más que había que adorar, pero no suponía un impacto en sus vidas. Los musulmanes amaban las enseñanzas de Jesús y tenían una gran admiración por él como profeta y maestro, pero desafiaban la autoridad de Osborne por pronunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios o que Dios lo levantó de la muerte. Osborne sabía que si ellos no podían creer en estos hechos fundamentales sobre Jesús, no podían convertirse. Pero inmediatamente después de esto, Osborne y Daisy comenzaron un proceso intenso de estudio de la Biblia, de ayuno y de oración. Su meta era regresar a la India, aquel país que un día le pidió demostrar que la Biblia era la palabra de Dios y que Jesús era el Hijo de Dios. Sin tener forma de cómo probarles estos hechos tan esenciales, se llenaron de inquietud y empezaron a buscar soluciones. Estudiaron profundamente la Biblia, leyeron biografías cristianas, sermones, fueron a escuchar a evangelistas, predicadores y maestros, y en una convención escuchó a un orador que le dijo: Si alguna vez ves a Jesús, nunca más serás el mismo. Osborne sabía que esto era verdad, y regresó a casa para orar y buscar a Dios durante toda la noche, para pedirle que respondiera ese anhelo. Necesitaba que Jesús mismo le visitara. A la mañana siguiente, Osborne recibió una respuesta divina. Jesús visitó su hogar. El Señor mismo se le apareció a Osborne. En sus propias palabras, Osborne dijo: Él era real. Él estaba ahí. Me puse junto a sus pies como un hombre muerto. No podía mover ni un dedo de la mano ni un dedo del pie. Agua vertía de mis ojos, pero no era consciente de que estaba llorando. Por horas quedó tirado, sabiendo que Jesucristo sería el Señor de su vida. Él me cambió para siempre. Yo sabía que Él estaba vivo y sabía que Él era el Señor. Fui una persona totalmente nueva, renovada. Esta experiencia cambió su vida para siempre. Al poco tiempo asistieron a una campaña evangelística en Portland donde conocieron a William Branham, que predicó y oró para que la gente recibiera sanidad de parte de Dios. Cientos de personas aceptaron a Cristo y por primera vez atestiguaron increíbles milagros de sanidad instantáneos. En esa reunión se dieron cuenta que Dios aún sigue sanando y que Jesús había usado los milagros para probar su divinidad. Él recordó la respuesta de Jesús a los líderes judíos cuando le preguntaron si Él era el Cristo. Jesús dijo: «Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí». Revitalizados por el poder de Dios, invitaron al público a traer a las personas enfermas a la iglesia que pastoreaban en Portland. Después de la predicación, le dijeron a los enfermos que pasaran para pedir a Dios por sus necesidades. La primera persona por la que oraron era una mujer que Daisy describía como
Médica y quirúrgicamente, ella estaba diagnosticada como un caso imposible. Esta mujer había sufrido un accidente y su cadera se había roto de tal manera que sus huesos no podían soldarse y necesitaba muletas para poder desplazarse por sí misma. En cuanto oraron por esta mujer, ella le dio sus muletas a T.L. Osborn, quien le ordenó que caminara en el nombre de Jesús. Inmediatamente, ella levantó sus manos y comenzó a caminar perfectamente. Su rígida cadera comenzó a ser flexible y libre. Después de ella, oraron por todos aquella noche y hubieron muchas y grandes poderosas sanidades. Este fue el primer milagro que Dios hizo a través de sus oraciones y que les dio fe para comenzar la gran misión de sus vidas. Osborn sabía la necesidad que había alrededor del mundo. No tenía los medios para volver a la India, pero habían sido invitados a la isla de Jamaica. Allí estuvieron más de 13 semanas predicando de Jesús y orando por la gente individualmente, cada uno al lado de la plataforma de la iglesia, uno por uno, día tras día. En esas 13 semanas, cientos de ciegos, sordos y lisiados eran milagrosamente sanados. Más de 9.000 personas aceptaron a Jesucristo como Salvador. Más de 90 personas totalmente ciegas recibieron la vista instantáneamente y otros cientos de forma gradual. 125 sordomudos recibieron sanidad e instantáneamente hablaron. Además, una veintena de personas fueron sanados de otros graves problemas. Daisy dijo: Vimos más frutos en una sola noche de lo que habíamos visto en 7 años de nuestro servicio a Dios, antes de que el Señor se nos apareciera. Y fueron estos milagros los que hicieron la diferencia. Cuando regresaron a los Estados Unidos, les llamaron para continuar en una de las cruzadas de William Graham, en un gran auditorio de la ciudad, y cientos asistieron y se convirtieron y fueron sanados. Después de ese verano, fueron a Puerto Rico, a Cuba, a América Central y a Sudamérica. En cualquier lugar las multitudes venían y los milagros sucedían en abundancia. No importaba dónde Osborn y Daisy fueran, su Dios era el mismo y confirmaba su predicación con maravillosos milagros. Ningún lugar o cultura fue excluido del amor de Dios. 14 años después de su fracasada visita, tuvieron la ocasión para satisfacer su sueño, volver a la India. Visitaron la ciudad universitaria de Lucknow, regresaron a los hindúes y a los musulmanes, pero esta vez era diferente. Alquilaron un gran campo abierto al lado del estadio de la ciudad e invitaron al público a venir. 60.000 personas, entre musulmanes e hindúes, asistieron al evento. Osborn proclamó a las masas que Jesús es el Hijo de Dios resucitado de la muerte. La gente no había cambiado y la situación tampoco había cambiado desde su visita. Pero los Osborn sí que habían cambiado desde que Jesús se encontró con ellos. Con el poder de Dios actuando en medio de milagros, ellos pudieron probar la verdad de la palabra de Dios a las personas. Osborn recuerda: Yo no pensé nunca que íbamos a ver grandes milagros como los vimos en este lugar. Un día, en el medio de la multitud, había un joven estudiante que era agnóstico y que odiaba todo lo que Osborn estaba proclamando sobre Jesucristo.
Él era un miembro fanático de un partido político religioso que había hecho la promesa al pueblo hindú de sacar la cristiandad fuera de la India. Se presentó a la reunión de forma desafiante y de brazos cruzados. Después, mientras que Osborne predicaba sobre Jesús, el Señor mismo se le apareció frente a él. El arrogante joven político cayó al suelo llorando. Después de recuperar el control sobre sí mismo, corrió a la plataforma y declaró a la multitud: ¡Aceptad a Jesús! Lo que este hombre nos está diciendo es verdad. Yo lo vi. Yo vi las cicatrices en sus manos. ¡Él está vivo! Solo en esa noche, 400 sordomudos, 80 paralíticos y 95 ciegos fueron sanados. Además de 9.000 personas aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Osborne y Daisy continuaron con esta incansable misión de llevar el poder de la palabra de Dios a todas las naciones a lo largo de las siguientes décadas. Daba igual que estuvieran en los años 60 o en los 90, los resultados eran los mismos. Su único propósito era predicar, enseñar y sanar. Para lograr esto, Osborne y Daisy publicaron sus libros en 132 lenguas. Fue así como Osborne y su esposa empezaron uno de los ministerios más conocidos en la historia moderna, haciendo un fuerte hincapié en países que no son tradicionalmente cristianos y que por tanto nunca habían escuchado de Jesús. El reverendo Osborne fue el primer misionero evangelista en ir a campos abiertos o parques en naciones no cristianas. Los documentales y vídeos de sus campañas han sido mostrados en 70 lenguas, en miles de aldeas y en pueblos de 150 naciones, influenciando a millones a creer en el Evangelio. El Programa Nacional de Asistencia Misionera de los Osborne contrató a más de 3.000 hombres y mujeres a tiempo completo como misioneros en aproximadamente 140.000 tribus, aldeas y áreas no evangelizadas. Esta poderosa pareja de Dios viajaba a cada país para tener reuniones con los pastores, las autoridades del gobierno y la prensa, y también para organizar todos los eventos. Después de 5 décadas de ministerio activo en más de 70 naciones, Daisy falleció en mayo de 1995, y millones de personas alrededor del mundo la reconocieron como una ganadora de almas, maestra, embajadora, trabajadora de milagros y una de las mujeres más especiales de Dios para el mundo del siglo XX. Devastado por la pérdida de su esposa y compañera por casi 54 años, Osborne se sentía desconcertado y vacío. Sintiéndose solo, miró a la bondad y el amor de Dios y recibió un gran consuelo. En su pena se dio cuenta que ahora era solo su misión, pero que seguía siendo vital para el plan de Dios. Él tenía que continuar proclamando la verdad de que Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por esa razón, Osborne continuó y viajó alrededor del mundo con la misma energía y poder de milagros. Con 80 años, Osborne continuó organizando campañas evangelísticas y enseñando a los pastores alrededor del mundo, presentando sus escritos y artículos en instituciones y bibliotecas donde se relataban sus experiencias a través de los 50 años de ministerio. Osborne falleció el 14 de febrero del 2013 a los 89 años en su casa y rodeado de 4 generaciones de su familia. Poco antes de morir dijo: Jesús, llévame a casa.
Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Y estoy completamente seguro de que Jesús se lo llevó a casa, al cielo, a vivir una eternidad junto con aquel Dios que obró tantas maravillas a través de él y de su esposa. Pero Osborne no se ganó el cielo por dejarse usar para que Dios hiciera milagros a las personas, sino porque puso su fe en Jesucristo. Pero como os dije al principio del programa, Jesús sigue obrando hoy. Hay personas que viven gracias a que Dios obró un milagro en su vida, y este es el caso de nuestra siguiente invitada. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Susana Vallejo, y estamos muy felices de que pueda estar en Oír para Creer. Susana representa un grupo musical llamado Esperanza de Vida, un grupo muy reconocido no solo en España, sino en muchos países por su calidad y sobre todo por lo que transmite espiritualmente. Pero además Susana es pastora de una fuerte iglesia en el sur de España, concretamente en la Línea de la Concepción, en Cádiz. Está casada con Armando Moreno, director musical y compositor dentro de la agrupación Esperanza de Vida. Pero además Susana tiene una experiencia de casi 20 años trabajando con jóvenes, retándoles a que tengan una experiencia personal con Jesús, y ha podido llevar esa palabra a muchos países. También es fundadora del Ministerio Mujeres con Propósito. Así que, sin más, Susana, muy bienvenida y muchísimas gracias por apartar este rato para Viva Voz Radio. Hola Samuel, buenos días, estoy encantada y muchas gracias también por contar para este programa Oír para Creer y con muchas ganas de poder compartir lo que el Señor hizo en mi vida. Muchas gracias. Sé que te pillamos de gira y entre viaje y viaje, o sea, cosa que nuevamente también te agradecemos, Susana, que puedas sacar este ratillo para poder estar con nosotros. Bueno, siempre para mí es un privilegio poder compartir en lo que es nuestro país, nuestra casa, ¿no? En España, así que para mí no es ningún problema ni ningún trabajo extra. Muchas gracias. Bueno, Susana, es importante para nosotros, no solo por ser hija de quien eres, el pastor don Francisco Vallejo, que es muy querido casualmente por nuestros pastores y con mucha historia detrás juntos, sino porque tras nacer en el norte de España, concretamente en Vitoria, desde pequeños hemos escuchado a nuestros padres contarnos la gran historia de Susana, porque tu vida es un milagro, ¿verdad? La verdad es que sí, que es un milagro y cada día le doy gracias a Dios por la vida. Valoro la vida muchísimo porque realmente la vivo como eso, como un regalo de parte de Dios, ¿no? Qué bueno. Y como tú dices, nací en el norte, nací en Vitoria hace 42 años, ¿Sí? En el año 74. Y bueno, aparentemente nací como una niña totalmente normal. Pesé 4 kilos 800 gramos y parecía que no existía ninguna cosa extraña, ¿no? Pero cuando mi madre comienza a darme el pecho, empiezo a vomitar la leche que empiezo a tomar y empiezo a hacer mis necesidades por la boca. Madre mía. Entonces inmediatamente ahí se dan cuenta los médicos de que algo no está funcionando. Me llevan a quirófano, primero empiezan a hacerme unas pruebas, luego ven que tienen que abrir y comienza un estudio profundo de lo que veían que no estaba funcionando con normalidad. Entonces ahí descubren que mi intestino venía atrofiado y, como dijo el médico, como el cordón de un zapato viejo.
no traía vida y no podía hacer la función que el intestino tiene dentro de cada persona, ¿no? Entonces ahí comienza una sucesión de milagros importantes y bueno, cuando abren la primera vez, Sí. ellos se dan cuenta que tal y como estoy no soy compatible con la vida. Y abren lo que se llama la bolsita, el ano artificial. Fue la segunda operación que tuve. En total fueron como 5. Y ahí comienza el camino, como mi padre y mi madre le dicen, un camino de activar su fe, ¿no? Y creer que, bueno, que a pesar de que el diagnóstico era bastante negativo por parte de los médicos, Dios podía hacer algo, ¿no? Porque Él tenía el poder para hacerlo. Así es. Entonces, bueno, ahí ya comienza, como he dicho, una sucesión de hechos extraordinarios. Fíjate. ¿Y cómo lo vivieron tus padres, Susana? Bueno, ellos al principio fue un golpe muy fuerte porque mi madre dice que desde que sientes al bebé dentro de ti ya lo amas. Claro. Entonces cuando a ella le dicen que su niña no viene bien, que van a intentar por todos los medios salvarme, pero que no soy compatible. Ellos hablaban de un trasplante de cordero. Eso decían que lo podían hacer en los Estados Unidos, pero que aún así mi cuerpo lo rechazaría. Los médicos se lo tomaron como algo muy muy personal. Yo creo que vieron a mi padre, a mi madre, el dolor, el trauma, ¿no? Por lo que les estaba aconteciendo. Entonces tuvimos un equipo de médicos y de enfermeras, por lo que me cuentan, maravilloso, ¿no? Y ellos decían, Ángeles, si pudiéramos tener una sola posibilidad para salvarla, nosotros lo haríamos, pero se nos escapa de las manos, no podemos. Qué fuerte. Entonces ellos llevaban ya como, te puedo decir, 40, como unos 20 y tantos años que conocían al Señor, ¿no? Y su fe era una fe fuerte. Y en los momentos de más dolor es cuando nuestra fe nos proporciona lo que estamos necesitando, ¿no? Sí es. Que es creer a Dios por encima de todas las circunstancias. Y eso es lo que ellos comienzan a hacer, comienzan a creer, y a creer que Dios tiene un plan. No lo entendían, había lógicamente el dolor como humanos, en algunos momentos dudas, pero su fe hizo que ellos pudiesen volar por encima de todas aquellas noticias que cada día le iban llegando, ¿no? ¿Y qué pasó entonces, Susana? Que después de todo ese cuadro clínico, ¿qué hicieron tus padres? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, ellos comienzan a orar, piden oración a muchas iglesias en España. Se une un equipo bastante importante en oración, porque eso es maravilloso, ¿no? Sí. Una de las cosas que podemos disfrutar como familia en Jesús es que a la hora de tener un problema, una dificultad, sabes que va a haber personas que van a estar acompañándote, ¿no? En oración, y eso es lo que ellos piden. Y se unen muchos. Y ahí comienza una sucesión de milagros muy muy grandes, ¿no? Llega un momento en que los médicos le dicen a mi padre que tiene que llamar a un cura para darme la extrema unción, porque me queda muy poquito tiempo de vida. Mi padre ahí le dice que él es pastor evangélico y que él cree en la sanidad, y que por favor le permitiesen orar por mí. Entonces los médicos le dicen que sí. Él entra en la incubadora con su bata, con su máscara, para el tema de cualquier virus, que son sitios delicados, claro. Y más cuando eres bebé. Entonces él llega y él comienza a orar, y él me dice la palabra que Dios me ponía en mi corazón: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y únjalo con aceite, y la fe, ¿no? Sanará al enfermo. Amén. Entonces él comienza a orar, y él le dice: Señor, no te la lleves, déjanosla. Y mi madre, a la misma vez, ella comienza también a clamar, a interceder. Y ahí aparentemente no pasa nada.
mi padre se marcha y a las 4 o 5 horas más o menos yo tenía que tener una enfermera 24 horas por lo delicado de mi situación, tenía muchísimas operaciones en mi cuerpo y tenía que tener una persona que me vigilase, ¿no? Por cualquier cosa que pudiese acontecerme. Pero ahí comienza ya la mano de Dios, ¿no? Y los milagros de Dios. Esta enfermera se ausenta, no se sabe el por qué. Yo comienzo a llorar muy fuerte, y lloro tan fuerte que los puntos se me saltan, se me abren. Uf. Entonces, cuando llegan los médicos, se encuentran todo abierto y me suben corriendo a quirófano. Mi madre dice que no sabía qué pasaba, pero que las enfermeras corrían para arriba, para abajo, y lo único que supo es que me llevaban de nuevo para operarme o para hacerme algún tipo de intervención. Entonces, cuando los médicos comienzan a cerrar, se dan cuenta de que algo está sucediendo. El médico le dice a las enfermeras y a los que estaban con él, le dice: paren, no cierren, porque el intestino está tomando color. Wow. Y bueno, era un color rosado, mi intestino estaba muerto, tenía un color oscuro, no tenía vida, y entonces ellos se quedan totalmente perplejos, no pueden entender lo que está sucediendo, me cierran y le dicen a mis padres que no saben lo que está ocurriendo, pero que el intestino ha empezado a tomar color. Tremendo, tremendo. Y en 54 días, el proceso duró 54 días, el intestino se me desarrolló. Wow, madre mía. Y los médicos decían que no sabían cuánto eso iba a crecer, que si eso iba a alcanzar unos centímetros totalmente diferentes a los que pueda tener cualquier persona. Madre mía, pura creación, ¿eh? Sí, es que fue un milagro creativo. Eso es lo que más impactó a los médicos, a las enfermeras y sobre todo a toda la gente que siguió el milagro, ¿no? Y a los 54 días se paró el proceso y Dios me desarrolló un intestino totalmente nuevo. Madre mía. Entonces fue algo muy, muy grande. Ay. Y los médicos pensaban que yo no me iba a desarrollar como una niña normal, que iba a tener problemas a la hora de dar de cuerpo, a la hora de crecer como una niña totalmente sana, pero cuando Dios hace algo lo hace completo. Amén. Y yo siempre digo, aunque hubo muchísimos más milagros, sería muy largo, Samuel, de contar, pero yo digo, Señor, cuando tú tocaste mi intestino, lo hiciste de una manera especial y sobrenatural, porque yo como lo que a mucha gente que tiene su intestino normal le afecta, a mí no me afecta. Yo llevo cayena en mi bolso, picante súper fuerte, y a todo le echo picante, como guindillas, como un montón de cosas que la gente me dice: Susana, pero ¿cómo puedes? Digo, porque Dios hace las cosas bien. Madre mía, fíjate qué fuerte, Susana. Y sé que te ha quedado una marca física importante para recordarte que, gracias a Dios, vives. Pero hubo un momento donde también decidiste seguir a ese Jesús que te sanó, ¿no? Y que Dios marcó tu vida para siempre. ¿Cómo fue ese momento, Susana? Cuéntanos. Pues mira, sí me ha quedado una marca bastante importante. De hecho, los médicos, mi médico, el que Dios usó, el doctor de Juana en Vitoria, yo quise conocerlo con 18 años, yo viajé hasta Vitoria, pero él le dijo a mis padres: tráiganla a los 12 años que yo voy a hacerle la cirugía estética, porque no quiero que la niña crezca en su adolescencia con estas marcas tan feas como él decía. Pero yo nunca quise quitarme esas marcas, porque cada vez que yo miraba mi barriga, yo veía la obra de Dios en mí. Amén. Entonces nunca viví con complejo, nunca viví, yo me ponía en mi bikini con 14, 15 años, que es cuando las adolescentes se puede decir que estamos un poquito más ya, entiendo, sí. impertinentes y especiales, pero yo siempre me sentía que era una manera de compartir mi fe y de compartir lo que Dios había hecho en mí. Y a los 18 años yo quise conocerlo personalmente. Yo viajé
Y cuando él me ve las marcas, él me dice, no puedo creer que esto te lo hice yo, te tengo que operar, me decía, te tengo que operar, te las tengo que quitar. Y yo le decía, no, doctor de Juana, estas marcas yo las tengo desde que nací, me moriré con ellas. Así es. Y ha sido una manera también desde pequeña de entender que Dios es el dador de la vida, ¿no? Y creo que crecí con mucha sensibilidad espiritual. Y ya desde pequeñita, para mí Dios tenía una importancia grande, muy grande, aún dentro de mi ignorancia, de mi capacidad, de mi niñez. Yo sabía que si Él me había permitido el poder disfrutar de la vida, yo quería darle mi vida en agradecimiento. Amén. Y que Él me usase como Él quisiera, ¿no? Entonces a los 11 años me bauticé, ¿sí? Tomé la decisión de dar ese paso, porque realmente yo creía en Jesús, creía que Él era el Salvador, no solamente a nivel físico de mi vida, sino que era el Salvador de mi alma. Y bueno, conforme vas creciendo, vas tomando mucho más conciencia de quién es Él. Así es. Y siempre he compartido mi fe, no me ha importado en el instituto, en el colegio, en mi trabajo, porque amo al Señor, ¿no? Por encima de todas las cosas. Así que ese momento que tú me preguntas, bueno, puedo decir que fue a los 11 años cuando decidí, ¿no? El entregarle todo. Tu vida. Qué fuerte. Bueno, la verdad, Susana, eres una mujer tremenda. Vaya testimonio. Entonces, cuéntanos sobre todo para que la gente que no conoce acerca de Jesús, ¿crees que Jesús sigue siendo el Dios de milagros hoy o eso quedó en el pasado? Samuel, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, amén, ¿no? Y un corazón lleno de fe puede llegar a conocer al Señor. Y uno de los versículos que leíamos este domingo en la iglesia es que Dios tiene sus manos abiertas, ¿no? Así es. Y eso me hace sentirme tan protegida, tan amada, tan sustentada. La mano de Dios no se ha cerrado en este siglo XXI, siguen siendo manos abiertas, ¿no? Para aquel que lo necesite. Así que a las personas que nos están escuchando, yo te estoy contando un milagro quizás muy grande, pero vemos los milagros de Dios en cada momento de nuestro caminar. Así es. Solamente cuando abrimos nuestros ojos y miramos la creación de Dios estamos viendo milagros. Y cuando un corazón se acerca lleno de fe y dice, bueno, Dios, si tú realmente existes, sigues siendo el mismo, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar esos milagros de los cuales hablan, ¿no? Aquellos que tienen fe en ti, muéstrate a mi vida, Dios lo va a hacer. Y aquello que para ti quizá puede parecer común, te vas a dar cuenta que es la mano de Dios sobre tu vida, ¿no? Y que Él nos cuida, nos guarda, nos ama, y está en los pequeños detalles, exactamente, así como también en los grandes. Es verdad, es verdad. No, la verdad es que eso es un poco delicado lo que voy a decir y a ver si me sé explicar, pero Dios es especialista en dar la vuelta a la tortilla. Es decir, cuando parece que las cosas vienen mal, como te pasó a ti, Dios da la vuelta a la tortilla y te convierte en una mujer que no es que solo estás restaurada, sino que además eres un testimonio vivo de lo que Dios puede seguir haciendo. Y hasta a nosotros llegan ecos de toda la bendición que estás siendo, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que está haciendo el grupo, que luego vamos a hablar un poquito de él. Y esto incluso ha bendecido a jóvenes de nuestra propia iglesia. Ha habido gente que se ha convertido gracias a vuestras canciones, a todo lo que vosotros promovéis. Y sinceramente, Dios dio la vuelta a la tortilla. Cuando el diablo se quería llevar un poco la gloria con todo esto y quizás hacer polvo a tus papás, el Señor cogió y dijo, no, esto se va a levantar. Y en el nombre del Señor las cosas se levantan. Y si Dios no desea la enfermedad para los hombres, porque es verdad que las enfermedades están ahí, ¿no? Y Dios no las desea, porque de hecho murió por nuestras enfermedades también. Pero ¿por qué tú crees que Jesús no sana automáticamente a todas las personas enfermas? Porque podemos pensar que no somos lo bastante buenos. ¿Tú crees realmente que Dios quiere sanar? Bueno, el cómo o el para qué hace Dios las cosas o cómo Él las hace, depende de Él, si nos la quiere revelar o no.
pero eso no cambia su esencia. Amén. Y el amor de Dios es incuestionable. Su voluntad es buena y es perfecta. Y si hay ciertas cosas que no vamos a entender, pero eso no cambia la esencia de Dios. Y Dios es un Dios de amor. Hay quizá diferentes propósitos, ¿no?, que la enfermedad puede conllevar. Una, como fue para mi vida, es que la gloria sea para Dios, ¿no?, y que el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo vemos cuando uno de los propósitos es para manifestar la gloria de Dios, trayendo sanidad, que fue, por ejemplo, mi caso, ¿no? Es cuando Jesús habla, ¿no?, en San Juan, capítulo 11, acerca de cuando Lázaro estaba enfermo y le dice a sus hermanas, no es una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello, ¿no? Entonces, vemos ahí un propósito precioso, ¿no?, que por ejemplo fue mi caso en particular, que era para manifestar la gloria de Dios, y como tú decías, muchas personas fueron bendecidas a través de lo que Dios hizo en mí, y su fe pues aumentó, ¿no? Otra de las razones puede ser para tratar con nuestras debilidades y forjar la madurez como medio también de enseñanza y de proclamación del Evangelio. Vemos que Pablo estaba lidiando ahí con una enfermedad, ¿no?, que había rogado que fuese sana, ¿no?, pero que el Señor le dijo, bástate mi gracia, ¿no? Sí. Y en ese proceso Pablo creció, Pablo maduró y Pablo aprendió muchísimas cosas, ¿no? También podemos ver la enfermedad, lógicamente, como consecuencia del pecado. Es algo que cuando entró el pecado entró la enfermedad, y también hay personas que viven pues estilos de vida inadecuados y como consecuencia pues pueden vivir ciertas enfermedades. Y luego hay ahí ¿cómo te diría? Es como te explicaba antes, entra la soberanía de Dios, que no podemos decir esto es por esto, o porque a ti no te sana, o porque tú le pides y Él no obra. Ahí entra la soberanía de Dios y nosotros no tenemos ni la capacidad ni las respuestas para poder responder a ello, ¿no? Pero algo que yo le digo siempre a la Iglesia es que cuando Dios nos ve pasando por momentos de debilidad y momentos difíciles, quizá no recibamos la respuesta que nosotros estamos esperando, porque no entre dentro de la voluntad de Dios, pero sí vamos a recibir lo que necesitamos en el proceso de la prueba, que va a ser la paz, que va a ser la paciencia, que va a ser la fuerza, que va a ser el gozo. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para que podamos enfrentar la prueba, la enfermedad de la mejor manera, porque Él no nos deja. Aún dentro de su soberanía, dentro de aquello que nosotros creemos que debería hacerse de una forma o de otra, pero Él nos va a dar aquello que nosotros estamos necesitando para poder pasar por el valle de sombra y de muerte. Así es, Susana. Susana, sé que has escrito recientemente un libro cuyo título es Cuentagotas, el cual pues hemos visto que contiene dosis diarias de reflexiones bíblicas, pero originalmente viene de reflexiones que quisiste poner en tu página de Facebook, ¿no?, para animar y ayudar a la gente. Sé que ha sido un éxito, pero quería preguntarte, ¿qué respuestas has tenido de parte de las personas que reciben estas reflexiones? Bueno, Cuentagotas nace, como tú dices, de poder transmitir, ¿no?, pensamientos basados en la fe, pensamientos basados en el agradecimiento a Dios por la vida, en la felicidad, en la alegría, y empiezo a postearlos cada mañana en mi Facebook hasta que me doy cuenta que tengo un volumen de más de 400 o 500 pensamientos. Entonces decido armarlos y proyectarlos en un libro. Y mi intención era poder llegar también a que cualquier persona pudiese adquirir el libro y que pudiese en él encontrar frases que te hagan reflexionar y ver la vida como un regalo. Creo que nos hemos perdido el vivir intensamente.
por todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, por el estrés, por el cansancio, por el movimiento en el que la vida nos ha ido envolviendo, ¿no? Entonces hemos perdido el poder disfrutar de las pequeñas cosas, entre comillas, que al final son las más grandes, y de alguna forma quería poder llegar a los corazones y que estos se diesen cuenta de que la vida es un regalo de edición limitada y que si no despiertas los años pasan y te das cuenta que no has vivido, ¿no? Entonces es un libro lleno de mucha gratitud, de mucha alegría, felicidad, y cuando lo toman las personas, una de las cosas que más me llamaba la atención es que los mensajes que he recibido eran de agradecimiento por haberlos despertado a vivir de una manera más intensa y tener su mirada puesta en lo que perdura hasta la eternidad, ¿no? Y de alguna manera conectarse con Dios, que Él es el dador de la vida y Él es el que nos va a enseñar de qué manera podemos vivir mejor para alcanzar esa plenitud de la cual Él nos habla en su palabra, ¿no? Entonces, mucha gente me hablaba, me decía, Susana, gracias, ¿no? Porque me he despertado y he podido entender que la vida es un regalo y que Dios quiere que seamos felices. Claro que sí. Y quizá este libro sea fruto también de momentos tuyos difíciles personales, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene momentos difíciles y sí, también se nota, ¿no? Cuando hay un pensamiento un poquito más intenso, un poquito quizá que toca emociones más como la tristeza o la melancolía o el tema del perdón. Entonces te das cuenta que sí, que son etapas en las que Dios ha estado trabajando y has podido llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Ya entiendo. Deciros, amigos oyentes, que si estuvierais interesados en adquirir este libro, podéis poneros en contacto con la web de A Viva Voz y nosotros encantados de poder ofreceros y dirigiros para que lo podáis obtener también. Y ya por último, Susana, te voy a hacer la última pregunta. Sabes que este programa se llama Oír para Creer. Entonces, ¿tú qué le dirías a una persona que está escuchando y está esperando un milagro en su vida? Bueno, que abra su corazón a la fe, porque Jesús tiene todo el poder y Jesús sigue obrando milagros. Y hay veces que creemos que nos tenemos que acercar a Dios haciendo sacrificios o ganándonos el favor. Pero el favor de Dios está sobre cada vida. Efectivamente. Y eso es lo que más me fascina de nuestro Dios, que el favor de Él está sobre cada vida. Pero no todos entienden esto, no todos están dispuestos a doblegar, porque el ser humano es tan orgulloso. Y el pedir a un ser superior es como que soy débil, pero cuando tú le dices, Dios, te necesito, te quiero conocer y quiero verte con todo tu poder, con toda tu gloria, y quiero que te manifiestes a mi vida, Dios lo hace, porque su favor está, ese es su corazón. Y el corazón de Dios es un corazón, como decía, de puro amor, y Él desea que todos seamos bendecidos, ¿no? Sí. Y a través de Él, ¿no? Así que te animaría a que puedas conocer a Jesús de una manera personal. No por lo que te digan, no por lo que has visto, sino que puedas decir, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo, y Dios se va a manifestar a tu vida. Amén. Con grandes proezas, con grandes hechos. Pues Susana, muchas gracias de verdad. Gracias por todo lo que haces, gracias por crear todo lo que habéis creado, dejaros usar por las manos del Señor, por ese grupo Esperanza de Vida, mucho ánimo en todo lo que estáis haciendo, sois de muchísima bendición. Gracias por tu vida, por todo lo que haces, y de verdad que ha sido un placer enorme poder tenerte con nosotros. Bueno, Samuel, gracias a vosotros. Estáis en un proyecto maravilloso. España necesita oír para creer. Me encanta el título, creo que habéis acertado de lleno, porque la fe viene por el oír. Así y cuando la audiencia comience a escuchar
cada programa que vais a realizar vais a sembrar la semilla de la fe. Y eso es lo que España está necesitando con urgencia. Como tú dices, después de viajar a muchos lugares, muchos países, países con estadísticas como un 40% de población evangélica, un 60%, un 30%, y tú dices, en España que quizás no llegamos ni al 1%, sí, pero cuando se abre camino como vosotros lo estáis haciendo, es algo que España está necesitando, porque no es que España esté cerrada, es que España necesita oír para creer. Así es. Y cuanto más caminos sean abiertos en medio de nuestra nación, más gente podrá escuchar que Jesús es el dador de la vida y que en Él tenemos salvación. Así es, Susana. Ánimo con todo. Gracias. Que Dios os bendiga y muchas fuerzas. A ti también. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Él es el Rey de la gloria, digno de toda la honra. Él brillará en mí con su amor. Fue quien me dio la esperanza y rescató mi alma. Mi vida ofreceré solo a Él. Su poder y su deidad todos conocerán, sobre cielo, tierra y mar su nombre proclamarán. Él es Jesús, mi Señor, a quien daré mi amor, mi vida y mi ser, solo a Él. Fue quien llevó mi dolor, su gracia me alcanzó. Mi Dios no, yo soy Rey, quien como tú. Estás escuchando al grupo Esperanza de Vida, el grupo que Susana Vallejo, nuestra invitada, representa. Después de todo lo que hemos escuchado, quizás estés pensando que tú también necesitas un milagro. Pues sabes una cosa, Dios no tiene límites y está deseando bendecir tu vida y darte todas esas cosas buenas que solo vienen de Él. Te animo a que descubras a este Dios de milagros que hoy te hemos mostrado. Y por último, ya sabes, si tienes alguna duda o quieres asistir a alguna iglesia para profundizar más sobre estos temas, puedes escribirnos a contacta@avivavoz.es o en las redes sociales en Aviva Voz FM. Espero que un día tú también puedas contarnos tu experiencia. Que Dios te bendiga y hasta el próximo miércoles. Oír para creer. Samuel Álvarez.